12. Les recuerdo que nuestro hermano Armando Alducin va a estar aquí en junio. Gracias, mijo. Esos son, exactamente. Muy amable. Tengo colección de lentes de diferentes. Es que yo veo bien de lejos, pero las letras chiquititas necesito lentes y así los puedo ver a todos ustedes y además ver aquí también. Bueno, nuestro hermano Armando Alducin está con nosotros en junio, viene a dar conferencias sobre la rebelión de los ángeles, la rebelión angelical. Todo lo referente a esto, aquí va a estar con nosotros junio 23, 24 y 25. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y el día de hoy tenemos un tema maravilloso, precioso, que tiene que ver con todo lo que hemos estado, con lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia, y esto es: la iglesia ora durante la persecución de Herodes. La iglesia está y se mantiene orando durante la persecución de Herodes en este capítulo. Aquí vamos a encontrar la muerte de Jacobo, el arresto de Pedro, de Simón Pedro, y en este capítulo vamos a ver que hay una descripción de una persecución ahora promovida por el poder político, ya no es el poder religioso. Así es que vamos a leer los primeros dos versos del capítulo 12 y nos vamos a terminar el día de hoy el capítulo 12. Dice así: en aquel mismo tiempo, ¿cuál tiempo? Al final del capítulo 11 vemos lo que estaba sucediendo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esta palabra maltratarles es muy suave, era una persecución brutal completamente, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, este rey Herodes, vamos a comenzar por decir, este rey Herodes Agripa es el nieto de Herodes de los tiempos de Jesús, el que mandó matar a los niños menores de 2 años. Este es su nieto, ¿verdad? Y toda esta familia siempre nosotros la vemos en un contexto de maldad completamente. Repito, la iglesia había sufrido persecución de parte del poder religioso, los fariseos, los escribas. En esta ocasión es el poder político, ¿verdad? Y continuamos leyendo después del verso 2, a partir del verso 3, y dice así: y viendo que esto había agradado a los judíos, miren lo que hace este político Herodes, al ver que le agradó a los judíos, a la gente, que matara a Jacobo, ¿sí? Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, de la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 en total, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo, igual que lo hizo con Jesús, su abuelo, después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esta matanza del primer apóstol Jacobo. Este es el primer apóstol, no el primer mártir. El primer mártir, recordemos que fue Esteban en el capítulo 7, pero él era un diácono. Aquí vemos el asesinato del primer apóstol. Todos los apóstoles, hermano, todos los apóstoles de Jesús sufrieron de martirio, con excepción del apóstol Juan. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos toda su vida, y Dios lo usa para escribir el libro de Apocalipsis. Y recordemos que Jesús no nos garantiza, esta es la primera enseñanza, hermano, Jesús no nos garantiza que al venir a Cristo no vamos a tener problemas. De hecho, y quiero que lo entendamos, hoy hablamos sobre la soberanía de Dios allá en el estudio, y esto yo me negaba a creerlo cuando yo era un cristiano nuevo. Yo decía, no, eso no, yo no quiero eso. Dios nos garantiza que vamos a tener circunstancias difíciles y persecución a causa del nombre de Jesús. Esto es una garantía, y esto le sucede precisamente al apóstol Pedro. Recuerdo unas palabras en el Evangelio
cuando los dos apóstoles, Jacobo y Juan, se acercan con su mamá para decirle al Señor: Señor, por favor, que mis dos hijos se sienten contigo a la derecha y a la izquierda en el reino, ¿se acuerdan? Cuando todavía estaban en la carne completamente. Y Jesús les dice: esto no lo pueden hacer ustedes. Y les dice Jesús: ¿acaso pueden probar y participar de la copa que yo voy a probar? Ahorita lo explico. Y ellos dicen: sí, sí podemos. Y Jesús les dice: de cierto de la copa probaréis, pero no el sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esa copa fue el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y Jesús le estaba diciendo a Jacobo y a los apóstoles: si es cierto, si van a participar de esa copa. ¿Sabe cómo murió Jacobo? Con la espada Herodes lo mandó matar. Hay quienes dicen que lo decapitaron. El apóstol Pedro, ¿saben cómo murió? Por ahí en la mesa de materiales les dejé un material acerca. El apóstol Pedro lo crucificaron. Fíjese a dónde llega la grandeza de un siervo de Dios cuando ya le entregó su vida al Señor. Hablábamos de la soberanía de Dios en el estudio. Y cómo todos decimos sí, la soberanía de Dios, pero cuando quiere hacer algo en nuestra vida no lo dejamos. Y entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Al apóstol Pedro, al final de su vida, cuando lo iban a crucificar, él dijo: crucifíquenme al revés, no merezco, igual que Cristo. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Imagínese, hermano. Y todos los apóstoles murieron de diferentes maneras, con excepción, repito, del apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, Jacobo fue muerto, pero milagrosamente Dios libra a Pedro. Y aquí está otra vez la soberanía de Dios. Cosas que no entendemos, hermano, y yo le pido a Dios que el día de hoy, a través de esto, circunstancias por las que estés pasando, se las entregues a Dios. Mire, aquí tiene usted enfrente, aquí, a una de las personas más, ¿cómo puedo decir esto sin que se oiga feo? Porque no quiero tirarme yo duro. Más, no es necio, porque no soy necio, pero más, híjole, a ver si a alguien se le prende el foco. ¿Perdón? No, ya me crucificaron todos. No, aquí un clavo, póngale otro por acá. No. Muy aferrado en las cosas. Entonces, hace poco, hermanos, hace algunos días, tuve yo una infección muy fuerte al estómago, la más fuerte que he tenido en mi vida, la más fuerte. Porque Francisquito Méndez tienen que verlo cenar a las 9:30 de la noche. Pero Francisco Méndez, pues sí, yo su pan, su arroz, su pescado, su pastel, o sea, 9:30 de la noche. Y varias veces, no puedes, o sea, ya traía yo, una panza de pulquero, y me enfermo tremendamente esta semana, tengo que ir al doctor, se me inflama el estómago, 4 días y medio, hermano, 4 días y medio estuve con diarrea, completamente, y entonces le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque le dije: Señor, gracias porque esto es lo único que me hizo reaccionar. Y tomé una decisión y dije: no más. Y tomé la decisión y míreme, 8 libras menos. Para empezar, pero espérame, no me aplauda, porque esas 8 libras fueron por la diarrea, no porque yo le eché ganas. Pero ahí voy, ya no ceno así, ya nomás ceno yogurcito y un quesito. Y cualquier gente que llega que con unos tacos, quítese, aléjeseme de aquí. Nada. Hermano, ¿y sabe qué le dije? Y me pasó otra cosa y le dije: Señor, te lo dejo en tus manos, porque ya estaba yo planeando qué hacer, y le digo: te lo dejo en tus manos. Y así me vino la respuesta de Dios y me bendijo, hermano. Cuando le dejamos a Dios las cosas, Él nos bendice. Pruébalo tú en tu vida, no me hagas caso a mí. Déjale las cosas a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios mató a Jacobo? ¿Por qué mató a Esteban? ¿Por qué permitió que Esteban lo mataran a pedradas? Y todos nosotros hubiéramos dicho: no, hombre, Esteban es un evangelista, ¿qué carrera tiene? Va a ser de los grandes. Se lo llevó a pedradas. Él es soberano para llevarnos de la manera que quiera, cuando quiera, como quiera.
Así es que si pasa algo en tu vida, no empieces a pensar, es que Dios no me bendice, es que Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo te lo dejo en tus manos y tú dices que a todos los que te aman, tú tienes algo bueno para ellos y nos vas a bendecir con algo. Y nos va a bendecir, hermano. Y tienes que tener esa confianza. Entonces a Pedro en su soberanía lo deja y a Jacobo se lo lleva, ¿verdad? Y le quiero decir algo, en muchas ocasiones Dios le ha quitado, escuche esto porque esto nunca lo va usted a oír en la teología de la prosperidad, donde todo es grandeza, todos tienen que ser campeones, todos tenemos que ser millonarios y todos tenemos que darle millones de dólares a los apóstoles estos, ¿verdad? Entonces, en muchos casos el Señor, escúcheme, se ha llevado grandes siervos de Dios por medio de enfermedades duras, accidentes. Y nosotros no podemos cuestionar eso. Recuerdo la muerte de un pastor en los 90 en México, atropellado con su esposa por una de estas, no de las combis, pero las peceras. Lo atropellaron a él y a su esposa, los dos. Y ya se imaginará a los legalistas, a los fariseos, algún pecado deben haber tenido esos hermanos. Increíble. El Señor sabe cómo nos va a llevar y todos le pedimos, Señor, pues yo no quiero sufrir, pero tú sabrás de qué manera, porque Dios no se equivoca en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, eso es soberano, que no le pide consejo a nadie, ni tiene que darle cuentas a nadie, porque Él es el creador y el dueño de todo, y Él le plujo llevarse a Jacobo y dejar a Pedro. Ahora, mire lo que dice versos 4 y 5, después de que dice que Herodes vio que le agradó a la gente, prendió a Pedro, y dice, y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él. 16 soldados cuidando a Pedro, y la iglesia dice que estaba, hermano, no en una reunión de oración normal, no era una reunión de oración para pedir por cosas, era para la liberación de su siervo, de su apóstol, que estaba predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Estaba predicando la palabra de Dios. Y lo más increíble que nosotros vemos aquí, si seguimos leyendo en el verso 6, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Cómo? Durmiendo en la cárcel entre 2 guardias con cadenas, los guardias con cadenas, durmiendo los dos, fíjate, entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, ¿cómo es posible que Simón Pedro se durmiera? Y alguien me dice, pues es que era dormilón, porque también en el huerto de Getsemaní se quedó dormido, ¿se acuerda? Chance. Pero ¿sabe qué? Era la paz que él tenía. ¿Se acuerda el capítulo 5? ¿Qué pasó? Lo sacó un ángel del Señor, lo azotaron y regresó a predicar la palabra. Así es que no era porque era dormilón. De todas maneras, era la confianza en Dios, hermano. Esa es la enseñanza para nosotros. La confianza en Dios para dormir en medio de las circunstancias difíciles. Mire, yo era alguien, pues no me comía las uñas, pero yo era alguien así porque perdón la palabra, yo quiero que me la entiendan todos de manera muy respetuosa. Yo lo mamé de mi mamá. Mi mamá siempre andaba así, mis llaves, ¿quién se va a meter? Y yo de niñito, charros, o sea, entonces yo estaba así, trabajaba y Panchito estaba chiquito y se asomaba por la ventana, Panchito, cuando me iba de viaje, allá en 1989, 90 en México, y me regresaba yo a decirle a Sandra, cierra bien la ventana, no se vaya a caer. O sea, todo el tiempo pensando mal. Y ahora pregúntele y me dice, me da envidia cómo te duermes. Hasta baba a tiro. Yo me duermo, hermano, y que siga rodando el mundo. Ya hice lo que tenía yo que hacer, adiós. Ya, en serio. Y ya aprendí, ya me dijo el Señor, vas a solucionar un montón de problemas, pero haz lo que puedas hacer y luego duérmete. Y me duermo, jefe, ¿verdad? Ok, entonces, versos 7 al 9, dormido Pedro, y dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel,
y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Nadie sabe cómo, hermano, sobrenaturalmente, no sabemos. Le dijo el ángel, cíñete, o sea, vístete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad Pedro lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, se acababa de levantar, estaba dormido. Pues ya ves que dice, cuando alguien se duerme y se levanta, dice, no ato ni desato. O sea, seguía dormido, él pensaba que era una visión. El ángel le pide a Pedro que se vista y que se ponga sus zapatos, ¿verdad? Hermano, no hubo guardia que pudiera custodiar a Pedro en la cárcel. ¿Sí? Además, se han puesto a pensar, ¿por qué le puso 16 soldados Herodes? ¿Por qué le puso 16 soldados? Porque alguien le había informado del capítulo 5 que ya lo habían liberado. Antes, sobrenaturalmente, ¿verdad? Igual Jesús, ¿cómo salió nuestro Señor? Del sepulcro, hermano. Completamente con todos los guardias que le pusieron. Y mientras esto está pasando, la iglesia está orando. Mientras todas estas cosas están pasando, la iglesia está orando, hermano. Y esto es lo más importante, esta oración que tiene que ver con toda esta liberación, con todo este milagro. O sea, las oraciones de la iglesia fueron contestadas. Las oraciones de la iglesia fueron contestadas. Sí. Verso 10 en adelante, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, escucha esa declaración, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿verdad? Hermanos, estos eran días de persecución y nosotros vemos esta declaración de Pedro tan increíble. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado. Pedro reconoce que Dios lo había librado. Pedro reconoce que Dios lo había librado de esto. Verso 12. Y habiendo considerado esto, vea lo que va a suceder aquí. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí me tengo que detener. En ese tiempo no había iglesias, hermano. En ese tiempo no había edificios, no había iglesias. Las iglesias eran las casas de las personas. Y todo comienza en una casa, hermano. ¿Sabe cómo comenzó la obra de Longmont? Que abrimos en enero del año pasado, del 2016, abrimos el servicio. Ahorita nos vamos a las 5:30 de la tarde, comienza el servicio en Longmont. Tenemos 30 personas. Luego Lilianita pues, se emociona y me da cifras de evangelista, 48, pastor, 48. Pero tenemos 30 personas. Comenzamos con un estudio bíblico en la casa de Jorge y Liliana. Y así comienza una iglesia, hermano. Y Dios da el crecimiento. Y aquí también comenzamos poquitos, pero no había iglesias. Todo era en la casa en este caso de María, que parecía ser un centro importante de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? La casa de María, la madre de Juan. Escuche lo que dice el verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar. No abre la puerta. Eran días de persecución. ¿Había qué? Vamos a ver quién está afuera. A escuchar una muchacha llamada Rode, que quiere decir rosa, ¿sí? La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Regrésese un poco. Herodes mata a Jacobo, manda a la cárcel a Pedro. Pedro se queda dormido entre dos ángeles, entre dos guardias. Llega un ángel, lo libera, lo saca de la ciudad. Llega Pedro a la casa de María y sale esta niña y no le abre la puerta, ¿verdad? O sea, estaba tan contenta ella de ver a Pedro y de saber que era Pedro,
que no le abren la puerta, pero mire la reacción de la iglesia. Mire la reacción de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo la iglesia? ¿Para qué? Verso 15. Y ellos le dijeron, ¡estás loca! Están orando para liberar a Pedro y les dice, ahí está Pedro, y dicen, estás loca. Ahí está la enseñanza nuestra, hermano. ¿Cómo oramos? Mire, aquí hay mucha enseñanza. O sea, cuando nosotros nos ponemos a orar en muchas ocasiones, no creemos, decimos, ay, pues ay. O sea, yo quiero que usted se imagine a mí como pastor y que venga un hermano, que venga mi hermanita Alma o alguien y me diga, pastor, por favor, ore por mí, por esta necesidad, y yo por dentro diga, pues ay, nomás para que cumplamos, ¿qué óvole? Y aquí dice la Biblia que cuando alguien está enfermo, venga con los líderes, los ancianos de la iglesia, y que oren y lo unjan, y que la oración de fe sanará y salvará al enfermo. Y pone el ejemplo de Elías que oró para que lloviera o para que no lloviera y no llovió y llovió. ¿Y cómo podemos orar nosotros sin fe? Ahora, ya hemos dejado ese curso de oración ahí en la mesa de materiales. Andresito, ¿me recuerdas para poner más? Una cosa es orar para mis cosas personales que yo creo. Señora, ahí está mi vida. Ahí me la resuelve. Lámpara de Aladino. Y ya sabe, ¿no? Digo, voy a repetirlo otra vez. Cámbiale el carácter a mi esposa, ¿no? La Sandrita es bravísima. Cámbiaselo, señor. Ahí te la presto. Me voy abajo a dormir mejor. Sí. Si se puede, aclárale los ojos un poco. Y empezamos a pedir. Y acuérdate que ya necesito un carrito. Pues soy el pastor, ya mi carrito ya echa humo. Ya necesito un BMW jefe. Y la lista comienza, la lista con tu lista de cosas, ¿verdad? Y dame esto y dame... Y todo es cambia él, que no me cambien a mí. Cámbiame al hermano ese de la ceja que alzado, que ya vimos que su cejita está chueca porque lo operaron así, entonces no es que sea alzado. Y hermano, en lugar de eso es venir a la presencia de Dios y dice la Biblia, escúchese estos dos, por favor, porque son para siempre, grábeselos. Esta es la confianza que tenemos. Primera de Juan 5, 13 y 14. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos escucha y actúa conforme a eso. Entonces, para que cambie la lista y empiece, Señor, cámbiame a mí para que sea yo un mejor marido para mi esposa. Quítame lo áspero, quítame lo seco, lo palo, de que no se me pueda acercar nadie, para que yo sea mejor. Dame ese deseo para que con mis hijos yo pase tiempo, no solo jugando, les enseñe la Biblia. Déjame, quiero servir en la iglesia, Señor. Por favor, ayúdame a buscarte más, quiero estudiar tu palabra. Y esa es la voluntad de Dios, y me canso si no le responde desde ayer. Cuando no oramos de esta manera, ¿verdad? Entonces, la iglesia, mire lo que dijo, estás loca, pero ella aseguraba que así era, les decía que sí es Pedrito. Y ellos le decían, entonces, es su ángel, escuche esa versión, no quiere decir ángel, es su espíritu, es neuma la palabra, ahí en el griego, neuma, es su espíritu. O sea, seguían aferrados con que no. O sea, ya habían mandado a Pedrito al cielo, pues ya se había muerto es su espíritu, porque ya se murió. Y no había sucedido eso, ¿me entiendes? No lo creyeron, en la que oraron. Y un hermanito me dice muy honestamente y muy bello, me dice, pues eso me anima, hermano, porque quiere decir que yo no ando tan mal, dice. La iglesia estaba igual que yo. No, le digo, pues vamos a animarnos así todos, olvídate. No, hermano, vamos a cambiar. O sea, pensaron que Pedro había muerto, que había sido ya ejecutado por Herodes, ¿sí? Cuando fue liberado no le creen. Y así, hermano, para dejar esta enseñanza central de este mensaje el día de hoy en ustedes, así somos en la oración, hermano. Véngase este viernes, aquí derrame su corazón, aquí hínquese, allá, ven, donde usted quiera con toda libertad, y dígale de verdad al Señor, Señor, quiero ser
una vasija de barro en tus manos y tú moldéame como tú quieras, porque tú vas a hacer algo más grande que lo que yo con mi propia vida. Veíamos ese pasaje precioso, hay muchos en la Biblia, en donde dice, la vasija de barro no le puede decir al alfarero, no, la oreja, cámbiamela, ahora hazme para acá. No, pues no. Y así estamos nosotros diciéndole a Dios, esto no me lo toques, déjame, otros 2 añitos, déjame, te da 2 añitos más, y ya te prometo que cambie y te sirvo. Y no dejamos, hermano, y pasa la vida, y pasa la vida, y pasa la vida, y yo te quiero prevenir de algo, que abras los ojos y que tengas ya 49 o 64 y digas, la regué, y le entregues ya lo último que te queda para el Señor, y que en su misericordia te agarra y te usa, pero es muy poco, desde ahorita, hermano. Si hay una lección grave y real, y así pega, es que ya no puedes regresar el tiempo. Ya no se puede. Estuve en México y se murieron 2 familiares y un amigo, y pude estar en 2 de estos lugares. Ya no se puede regresar el tiempo, hermano. Ya no podemos. Y te dejo con otro pensamiento y seguimos con la enseñanza. Cuando tú no estés, ¿qué quieres que diga tu familia? ¿Qué quieres que diga la gente de ti cuando tú ya no estés? Y que esté, no sé si la caja aquí o te cremen o no haya nada, ¿y qué van a decir de ti? El impacto que dejaste en la vida de esas personas, hermano, que sea, eso es lo más grande que puedes hacer, que la gente diga, él me ayudó esto, él nos llevó allá a la Sierra de Chihuahua a Biblias, él me trajo hasta acá, él me enseñó a leer la Biblia, él esto, él otro, vivió para servir. Decíamos abajo que el título más grande que existe no es ser dignatario de la iglesia, es ser siervos de Jesucristo. Es el título más hermoso que existe en la vida, hermano. ¿No necesitas más? Siervo de Jesucristo, ¿para qué quieres más? Lo más grande que podemos ser. Yo no sé qué problema tenemos con lo de siervo. Jesús se hizo siervo, Filipenses 2, voluntariamente se despojó de todo y dijo, voy a servir a los seres humanos. ¿Para que yo me ponga mis moños? La iglesia estaba orando y no creía. Y espéreme, otra cosa. Cuando nos contesta el Señor, nos sorprendemos como diciendo, ¡wow! Pues también es verdad, hermano. También es verdad. Y es que quiere decir que en el fondo de nuestro corazón no creíamos. Dios oye y contesta nuestras oraciones. Es bondadoso Dios, hermano. Es bondadoso Dios. Y el Pedrito, ábrame. Ahí sigue en la puerta diciendo, ya ábrame. Me va a volver a llevar el Herodes, ya ábrame la puerta, pues. Y entonces sí la vamos a regar aquí, ¿verdad? Verso 16, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, otra vez se quedaron atónitos. Pero él haciéndole la señal con la mano que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. O sea, ya Pedro ya estaba casi por derribar la puerta, y entonces dice que no podían creer lo que había sucedido, ¿verdad? O sea, es algo tremendo, ¿verdad? Ahora, verso 18 en adelante dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto, esto quiere decir un escándalo, Hubo no poco alboroto entre los soldados, ahí vienen las consecuencias, sobre qué había sido de Pedro. O sea, ya los soldados son cuestionados, ¿qué pasó? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. O sea, Herodes era un hombre despiadado, hermano. Despiadado. Después de matar a Jacobo, mata a todos los soldados y después se va de vacaciones. En serio, no lo estoy cotorreando. Estaba yo estudiando, siempre estoy estudiando los comentarios. Se fue de ahí a Cesarea y se quedó ahí. Cesarea era un lugar donde se iban, haga de cuenta, se iban a Acapulco, ya a descansar los políticos, después de robar y de hacer todo lo que hacen, todavía se van de vacaciones. Se va allá de vacaciones y ahí se queda, ¿verdad?
era un lugar muy popular para veranear en el Mediterráneo, para tomar vacaciones. Pilato disfrutaba de ese lugar. Las autoridades romanas que estaban en Jerusalén, no les gustaba Jerusalén y se iban al Mediterráneo a estar ahí y a descansar y a tomar sus vacaciones. A los romanos, como a Pilato, no les gustaba la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a ver la muerte de Herodes, hermano. El juicio de Dios llega y dice, verso 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y aquí vemos que tenía acuerdos comerciales. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes, y cuando Herodes se enojaba por algo, lo mismo que pasa hoy, hermano, bloqueos comerciales. Tengo un problema con un país, lo bloqueo y ya no le doy. Lo que estamos viviendo ahorita en Latinoamérica, en México, hermano. O sea, que no quieren ya, o sea, ni darnos gasolina, ni darnos esto, ni darnos lo otro, bloquearnos en todo sentido para estrangularnos. Y México, de veras, o sea, yo como veo la cosa neutralmente, de lo más neutral que puedo ver la situación, México dice, bueno, pero ¿por qué se nos están atacando tanto? Y ya México pues se le ofrecen mercados de otro lado, ¿verdad? Ahorita el TPP, que es el mercado de Asia y Japón y China y todos ellos, dice, no, si no estás en el TLC, vente con nosotros, y están tomando decisiones. No sabemos qué va a pasar por todo lo que está sucediendo aquí, pero aquí vemos a alguien que también, de alguna manera, cuando algo no estaba bien o no le caía bien, los bloqueaba comercialmente, ¿verdad? Y dice el verso 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y mire lo que dice, porque aquí viene la cosa tremenda. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hermano, dice la Biblia claramente, Isaías 42, véngase por favor, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ya vimos en el libro de Daniel cómo humilló a Nabucodonosor en el capítulo 4 y lo hizo que se arrastrara por tierra y lo hizo que sintiera que era una bestia. Esto en la ciencia se llama boantropía. Nabucodonosor se convirtió en alguien con uñas grandes, ahí en el pasto, ahí dormía y pastaba y comía con la boca, tenía boantropía. Ahí lo humilló el Señor precisamente por quererse dar él la gloria. Isaías 42, ¿qué les dije? 8. Vamos a ver esto. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Herodes rehusó dar la gloria a Dios. Y miren el juicio que le llega, ¿verdad? Después de la liberación de Pedro, Herodes buscó la gloria de los hombres y Dios le juzgó. Dios es celoso de la gloria que él tiene. Y aquí vemos el fracaso de una persona que se sentía que estaba en el poder. Y mire, dice que fue comido por animales. Ahora, vamos al verso 24 en Hechos 12 otra vez. Hechos 12, 24. Y aquí viene el resultado de todo esto, hermano. El resultado que Dios ya había planeado en su propósito de toda esta persecución. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es lo más importante. La persecución no le hizo daño a la iglesia, hermano. La persecución le hizo bien, influyó en su crecimiento, influyó en la expansión del Evangelio. Y cerramos con el verso 25 que dice, y Bernabé y Saulo, recuerden en el 11, Bernabé manda a traer todavía no es el apóstol Pablo, a Saulo de Tarso,
cumplido su servicio, después de estar ahí con ellos, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Primer periodo del Evangelio fue proclamado en Jerusalén, segundo periodo del Evangelio se extiende a Judea y en Samaria, y a partir de aquí, de la semana que entra, capítulo 13, vamos a ver cómo el Evangelio se extiende por toda Europa, hermano, y de toda Europa, así es la historia, de toda Europa, Dios usa a estos peregrinos, pilgrims, y llegan en 1605 a Virginia y fundan esta nación, aunque sabemos que aquí había nativos y sabemos, pues todos pasaron por el estrecho de Bering desde antes, ¿verdad? Es más, en México, en Oaxaca, tenemos gente de veras que yo la veo, pero bien parecida a chinos, y no pudo haber sido de otra manera, ¿verdad? Cuando todo esto pasó. Entonces, el Evangelio llega a Europa, llega a América, y el Evangelio baja a Latinoamérica gracias a los misioneros americanos que Dios ha usado tanto. Mire, hace 2 años, cierro con esto, hace 2 años me invitaron aquí, estaba llena la iglesia, el 4 de julio, para la nación americana, el 4 de julio es algo grande, es su independencia, ¿verdad? Y me invitaron a decir unas palabras, y yo les dije, yo me puse a pensar, ¿qué puedo compartirle a los hermanos americanos que los bendiga? Bueno, voy a compartirles lo que nosotros los hispanos vemos en el mundo, lo que hemos sido testigos, no lo que nos han vendido la prensa, lo que hemos sido testigos. Y les dije, hermanos, los hispanos vemos a Estados Unidos a través de la historia como una nación que nos ha librado de dictadores primero, nos ha librado ellos, si no hubiera sido por ellos, Hitler no hubiera, o sea, imagínense cuando Hitler quería conquistar al mundo, ellos fueron artífices en la derrota de Hitler, que quería dominar al mundo, en la Segunda Guerra Mundial, con lo que pasó con Japón, en fin, nos han librado de muchas cosas. Segunda gran cosa que han hecho los americanos, para que pongamos esto en perspectiva, han mandado misioneros a todo el mundo, hermano, a todo el mundo. O sea, gente que deja su saco, su confort, su carro, y se va algunas veces a lugares bien peligrosos, arriesgando su vida, a veces los han ejecutado, para que la gente sea liberada de las cadenas pues que tienen antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Lo explicábamos en el estudio bíblico, cómo Jesús libera de todas esas cadenas. Y tercero, le dije, nosotros vemos a Estados Unidos como una gran nación que siempre ha defendido al pueblo de Dios, a Israel. Y aquí, se los digo en buena onda, a mí no me interesa eso, pero se pararon y aplaudieron. Pues es que es la verdad, o sea, nosotros así hemos visto a los americanos, gente que ha contribuido para el bienestar de otra gente, nos ha liberado del comunismo, del fascismo, del terrorismo, de todas estas cosas, ha contribuido a la expansión de la palabra de Dios con los misioneros y defendiendo a Israel. Y nos trae Dios a usted y a mí aquí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo aquí me vengo a encontrar con Andrés? ¿Cómo me vengo a encontrar con Edwin? ¿Qué hace Dios para venirnos a juntar? ¿Cómo me cierra las puertas en México para venir aquí, abrir una obra, hacerme pastor aquí? O sea, la soberanía de Dios, hermano. Y se lo voy a decir y con esto cerramos. Usted está aquí por la mano de Dios. Y usted está aquí porque Dios quiere tanto a esta nación, hermano. Dios ama tanto a los Estados Unidos que quiere usarnos a usted y a mí como instrumentos para que ellos vuelvan su rostro a Dios, a ese que les dio esta nación, porque se han alejado de la palabra de Dios. Para eso estamos aquí, hermano. Fíjese qué privilegio tan grande, para que no se le olvide. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, te damos. Bendito seas. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, por las cosas, queremos agradecerte el día de hoy, por las cosas que creemos que no son tan buenas en la vida, Señor. Por los problemas que tenemos, Señor. Por las situaciones difíciles, Señor. Queremos tener, Señor,
la honestidad de decirte gracias también por eso, como Job dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor en lo bueno y en lo malo. Señor, gracias porque aún esas cosas malas, aún esas persecuciones, aún esas tragedias, esos problemas, si nosotros te amamos, tú dices que hay cosas buenas para nosotros y que tú sacas de eso cosas buenas, Señor. Señor, danos esta motivación, esta fuerza para compartir tu palabra como lo hacían los apóstoles, en medio de cualquier situación, Señor. Gracias por el ministerio de misiones que se está formando para ir a predicar tu palabra a donde no hay, Señor, a donde no la conocen, Señor. Queremos ser siervos tuyos, Señor, en tus manos, Señor. Que tú nos uses, Padre. Muéstrale a cada uno de mis hermanos de qué manera, Señor, podemos servirte, y ese título es más que grande para nosotros, siervos tuyos, Señor. Te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como